vamos a hablar de un tema súper importante y un poco complicado que nos vienen pidiendo siempre en los comentarios. Así que si estás viviendo en Alemania o si pensás venir a este país, este video es súper importante, porque hoy vamos a hablar sobre los impuestos. Sabemos que es un tema un poco complicado, así que te lo vamos a tratar de explicar de la forma más fácil y entendible que se pueda. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Agus. Yo soy Lucas. Somos argentinos viviendo en Alemania y en este canal les compartimos un pedacito de nuestra experiencia, consejos y de todo un poco sobre la vida en este país. Así que si te interesa ver este tipo de contenido, no olvides suscribirte, dejarle un buen me gusta y en los comentarios si tenés alguna duda. Para introducirnos en el tema de los impuestos, vamos a arrancar hablando de dos números que son súper importantes. En primer lugar tenemos el Steuer-ID, básicamente es el número de identificación fiscal que tiene 11 dígitos y que lo recibís de manera automática al hacer el Anmeldung acá en Alemania. Uno de los trámites principales que tenemos que hacer nosotros como extranjeros al llegar al país, bueno, como extranjeros no, que en realidad lo tienen que hacer todas las personas, es el Anmeldung, que básicamente es el registro de domicilio o empadronamiento. Cuando vos haces este trámite, automáticamente con el paso de unos días te va a estar llegando a tu domicilio una carta que va a contener justamente este número de identificación fiscal, y algo que tienen que saber es que este número es único, no se modifica y por lo tanto va a ser siempre el mismo. Y por otro lado tenemos el Steuernummer, otro número que también es muy importante, pero que lo podemos diferenciar porque este tiene 13 dígitos, no se obtiene de manera automática como el anterior, y este número sí puede ir modificándose a lo largo de la vida, a lo largo de tu estadía en Alemania. ¿Y por qué digo que a este número no lo obtenés automáticamente? Porque a este número no lo van a tener todas las personas, sino que lo vas a tener cuando te registras como trabajador autónomo, cuando haces tu primera declaración de impuestos o también cuando, por ejemplo, abrís una empresa que tiene ingresos y egresos de dinero. Y además, a diferencia del anterior, como te acabo de decir, este número sí se puede modificar porque va a depender de algunas cuestiones como, por ejemplo, la categoría de impuestos en la que estés registrado, tu salario y bueno, otras cositas más que no nos queremos meter en detalle, pero esas son más o menos las cosas básicas que hacen la diferencia entre un número y el otro. Haciendo un resumen de lo que acaba de decir recién Agus, básicamente el Steuer-ID sería como un documento nacional de identidad, como un DNI en el caso argentino. Por eso es que este número no se modifica durante toda la estadía. Para la gente que conoce de España sería como el NIE, por así decirlo. Mientras que el Steuernummer sería como el QUIL o el QUIT en el caso de una empresa o una persona, que es a donde uno declara los ingresos que tuvo y en base a eso sabe cuánto tiene que pagar de impuestos, cuánto le pueden devolver, etc. Así que bueno, ese sería un resumen para que lo podamos entender con conceptos que ya tenemos. Para continuar adentrándonos en los impuestos, primero tenemos que repasar dos conceptos básicos que están en todos los países por igual, como ser lo que es el salario bruto y el salario neto. Como en todos los países, Alemania cuenta con muchos impuestos, de los cuales algunos se descuentan directamente desde el salario y otros los tiene que pagar uno de forma particular. El salario bruto básicamente es el salario antes de impuestos, es decir, lo que la empresa te paga a vos. Mientras que el salario neto es el salario luego de este descuento de impuestos, es decir, lo que a vos en realidad te ingresa a la cuenta de banco. Tengan en cuenta que muchas empresas a la hora de decirte cuánto va a ser tu salario, siempre te suelen decir el salario bruto, así que por lo general yo recomiendo siempre que pregunten bruto o neto. Y ahora va un pequeño truquito, el salario bruto y el salario neto muchas veces se confunden y la forma más fácil de recordarlos es el diamante en bruto. El diamante en bruto es el diamante grande sin trabajar y el diamante trabajado sería el diamante chiquito. Entonces, bruto, grande, sin deducción de impuestos, y el otro es el neto. Ese es un pequeño tip para que se acuerden. Ahora que ya les explicamos estos conceptos que son súper claves para entender cómo funcionan los impuestos acá en Alemania, vamos a pasar al tema principal, que son los tipos de impuestos que tenemos que pagar acá en Alemania. ¿Cuántas veces iba a decir Alemania? Para que sea mucho más fácil la comprensión de este tema, los vamos a dividir en dos pequeños grupos. Los impuestos libres al salario bruto, tal como su nombre lo indica, son aquellos impuestos que vos vas a tener que pagar por tu propia cuenta. O sea, no va a venir descontado de tu salario, no se te va a descontar automáticamente de ningún lado. Si no lo pagas vos, va a estar en problemas. Ahora les vamos a contar cuáles son, pero cabe destacar que no todos son obligatorios, algunos van a depender de tu situación en particular, pero ahora les comentamos un poquito más en detalle. En primer lugar tenemos el impuesto a radio y televisión o Rundfunkbeitrag, que básicamente es un impuesto que tienen que pagar todos, sí o sí, independientemente si consumís o no radio o televisión. En nuestro caso no consumimos porque no entendemos nada, así que no lo consumimos, pero sí o sí hay que pagarlo.
El costo de este impuesto es de 18 euros por mes en este momento y uno lo puede pagar mensualmente, cada 2 meses o, como en nuestro caso, cada 3 meses. ¿Quieres o no 18 euros todos los meses para un servicio que no consumís? Suma, y bastante, pero lo bueno es que este impuesto se paga por hogar o por departamento, no por persona. Entonces, en nuestro caso, que somos dos viviendo en un mismo lugar, a ese impuesto lo dividimos en dos, o sea, por este departamento pagamos 18 euros del impuesto por radio y televisión. Si son una familia más grande también se puede dividir, si vivís en una VG también se divide, y si estás solo, bueno, en ese caso sí vas a tener que pagarlo todo vos solo. Pero tengan en cuenta esta diferencia, no es por persona, sino por departamento o por casa. Yo lo que recomiendo es que lo pongan en débito automático, de esa forma se ahorran el tener que pensar todos los meses en pagarlo, directamente se les descuenta cada 3 meses como en nuestro caso. Y 2 consejitos más: cuando ustedes hagan el Anmeldung, por más que lo hagan los dos juntos, le van a llegar las 2 cartas y les van a querer cobrar a los dos el impuesto. Entonces uno lo va a tener que pagar y le van a dar un código, un número de pago, y el otro, la otra persona, se tiene que meter a la página web, ingresar este número, o por correo lo pueden hacer también. Con eso está diciendo: yo vivo con esta otra persona que lo paga, entonces no lo tengo que pagar. Y el otro consejo es que también consulten con el dueño de la casa si él lo paga o no, porque por ahí puede estar incluido en su alquiler y él lo paga, y lo único que tienen que hacer es pedirle este código y mandar. Siempre sobre este impuesto recibimos muchas preguntas porque no entienden muy bien cómo funciona, así que esperamos que ahora les quede claro. Tengan en cuenta que esto no pueden no pagarlo, o sea, venís a vivir a Alemania, lo tenés que pagar. No es que si diste de alta el servicio de tele o si diste de alta el servicio de radio lo vas a tener que pagar y en el otro caso no. No, lo tenés que pagar sí o sí. Otro impuesto que vas a tener que pagar por tu propia cuenta es el impuesto por perros, o también conocido en alemán como Hundesteuer. Este impuesto obviamente lo van a tener que abonar solamente aquellas personas que tengan un perro como mascota, y la verdad es que no sabemos muy bien cuál es el monto o cada cuánto se tiene que abonar, si es mensual, trimestral, pero por lo que leímos en internet aproximadamente por año son unos 200 euros, pero va a variar dependiendo muchas cuestiones, por ejemplo la raza del perro, el tamaño. También sabemos que hay razas peligrosas que pagan más impuestos, así que bueno, en ese caso recomendamos que busquen teniendo en cuenta cada situación en particular. Si tienen gatos, como en nuestro caso, no hay que pagar impuestos. Si tienen perros, se paga este impuesto. Y el último que creemos importante en esta categoría, que al igual que el anterior no lo tienen que pagar todas las personas, es el impuesto sobre el vehículo, o, lo voy a leer porque está re difícil el nombre, Kraftfahrzeugsteuer. Y este impuesto va a depender de muchas cosas, principalmente del tipo de vehículo, el motor y las emisiones que genere dicho motor. En el caso de los motores diésel se paga un poquito más que los motores nafteros. Si el motor es más grande se paga un poquito más, si contamina más obviamente también paga un poquito más. Pero bueno, la principal ventaja sobre este impuesto, que en Alemania hay que aclarar es más caro que en muchos otros países de Europa, es que esto te incluye todo lo que es mantenimiento de las calles y peajes. Eso quiere decir que, bueno, en Alemania no hay peajes porque están todos incluidos dentro de este impuesto. Probablemente existan más impuestos libres al salario bruto y que tengan que pagar por su propia cuenta, pero eso ya depende de cada situación en particular, de cada persona, de cada familia. Estos son como los que consideramos más importantes o más comunes quizás, y tengan en cuenta, como para resumir, que de estos tres el único que es obligatorio es el primero, el de radio y televisión. Y ahora vamos a hablar de la otra grande categoría de impuestos, que son los impuestos sobre el salario bruto. Como el nombre lo dice, estos impuestos son aquellos que se descuentan del salario bruto, dándonos lugar al salario neto. Y hay varios, de los cuales va a variar de acuerdo a la situación de cada una de las personas, que ahora los vamos a ir nombrando. En primer lugar tenemos el impuesto a la religión, o conocido en alemán como Kirchensteuer. Empezamos con este impuesto porque al momento en que vos vas a hacer el Anmeldung, como te contamos anteriormente, te preguntan si sos creyente de alguna religión. Y de tu respuesta va a depender si vas a pagar este impuesto o no. Acá en Alemania la religión es considerada privada desde el punto de vista económico, por lo tanto cada persona tiene que ser responsable de pagar los impuestos. Y cuando vos vas a hacer el Anmeldung, como te comenté recién, te preguntan si sos creyente de alguna religión. Si tu respuesta es sí, y esta religión está dentro de la lista, como por ejemplo el catolicismo, vas a tener que empezar a pagar todos los meses el impuesto por la religión. Es muy importante aclarar que como este impuesto está dentro de los impuestos sobre el valor bruto, se paga de forma automática, así que muchas veces hay mucha gente que lo paga y ni siquiera sabe. Si bien no es un impuesto que sea considerado caro, este ronda entre el 1 o el 2% de tu salario bruto.
Por lo que, si no querés pagar este impuesto, podés decir que no directamente cuando te preguntan si perteneces a alguna religión. Y en el caso que te lo estén cobrando, hay un sitio web que, si no me equivoco, se llama Oficina Precaria Berlín, que tiene un modelo de una carta que vos podés enviar pidiendo por favor renunciar a este impuesto. Como les contó Lucas hace un ratito, hay muchas personas que no saben si están pagando o no este impuesto, porque al momento de hacer el Anmeldung quizás no te lo preguntaron, quizás no entendiste y respondiste que sí, o quizás lo dieron por obvio y pusieron sí, listo, es creyente de tal religión. Entonces, para que ustedes sepan si están pagando o no por este impuesto, en el recibo de sueldo tienen un detalle con todos los impuestos que son sobre el salario bruto, y ahí va a aparecer Kirchensteuer. En el caso de Lucas, por ejemplo, aparece y dice 0 euros. Acá les dejo una fotito en alguna parte de la pantalla para que lo puedan ver. El próximo de estos impuestos sobre el salario bruto es el impuesto a la solidaridad o Solidaritätszuschlag. Está un poco complicado el nombre, se lo vamos a dejar acá abajo escrito. Este impuesto no se paga en todas las regiones de Alemania. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros no los pagamos. Y es un impuesto que ronda el 0,87% de lo que sería el salario bruto. Como dije, a nosotros no nos corresponde pagarlo, pero bueno, en el caso que te correspondan pagarlo, uno puede preguntar al momento de hacer el Anmeldung, o como hicimos en el caso anterior, chequear en la hoja del recibo de sueldo, en los detalles, si uno lo está pagando o no. Al igual que el anterior, en mi recibo de sueldo, que lo vamos a dejar de nuevo acá en pantalla, me figura en 0 en este impuesto. Por lo que entendemos, porque la verdad es que al no tener que pagarlos no estamos muy interesados en el tema, este impuesto se introdujo en 1991 con el fin de ser solidarios y financiar los costos de la reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín. Hasta el día de hoy parece que hay como algunas cuestiones de querer eliminar este impuesto, pero en algunas regiones o en algunas zonas sigue vigente, por lo tanto puede ser que lo tengas que pagar. Por otro lado tenemos el impuesto sobre la renta, o también conocido como Lohnsteuer, que básicamente es un impuesto que se paga sobre el propio salario. Para que lo puedan entender de una forma más sencilla, quizás los que son argentinos, es básicamente un ejemplo sería el impuesto a las ganancias en Argentina, y este depende de varios factores, principalmente de cuánto ganas al año, de tu categoría de impuestos, de la cual vamos a hablar a continuación, de si tenés hijos o no, y de tu estado civil. O sea, este impuesto es como bastante personal y quizás es el que más cuesta entender, porque no es lo mismo mi situación que la de él. De hecho, no es lo mismo el cálculo para ninguna persona, así que hay que tener en cuenta varias cuestiones para saber cuánto vas a estar pagando de este impuesto, pero aproximadamente va entre un 10% a un 25% de tus ganancias. En algunos casos, si uno tiene cierto conocimiento sobre este impuesto, puede llegar a obtener un poco más de ganancia en lo que sería su salario neto, reduciendo este impuesto. Entonces, para resumir un poco y acomodarles las ideas, el Lohnsteuer va a depender de 3 cuestiones principales: la categoría de impuestos o Steuerklasse, el salario, o sea lo que estés ganando, y el IRPF o Einkommensteuer, lo tengo que leer porque es re difícil, que básicamente es una sumatoria de todos tus ingresos. Para completar un poco más este tema, vamos a nombrar y especificar cuáles son todos los tipos de Steuerklasse o categorías de impuestos. Cuando uno se registra acá, por defecto siempre le van a dar la categoría de impuestos número 1, a no ser que tengas hijos registrados acá en Alemania, donde te van a dar otra categoría. La categoría de impuesto 1 es la que más te descuenta del sueldo, y esta es para personas solteras, divorciadas o viudas. Luego pasamos a la categoría de impuestos clase 2, para madres o padres solteros, viudos o divorciados que vivan solos, en el cual este descuento es menor porque tenés un hijo. Luego tenemos las categorías de impuesto 3, 4 y 5, que esas son para parejas casadas. Cuando uno se casa, por defecto entra en la categoría de impuesto 4, y en estas 3 categorías hay un pequeño truquito que, bueno, es básicamente algo que a mí me ayudó a poder ganar a fin de mes un poquito más de dinero, reduciendo este Lohnsteuer, que es cuando uno se casa entra por defecto a la categoría 4 de impuestos. Esta categoría lo que hace es le reduce a los dos el mismo porcentaje del pago de impuestos. Dando un ejemplo, yo pago el 18%, mi esposa paga el 18% de lo que gana ella. Lo que se puede hacer en el caso que uno gane mucho más que el otro es inscribirse en lo que sería categoría 3-5. Esto quiere decir que uno pasa a ser categoría 3, el que gana más, y el otro pasa a ser categoría 5, el que gana menos. El
El que gana más dinero, categoría 3, va a pagar un menor porcentaje. En vez de 18, por ejemplo, voy a pagar el 12%. Y mi pareja, que gana menos, en vez de el 18%, va a pagar el 23%. Son números aproximados. Esto lo que hace es que terminemos a fin de mes ganando un poquitito más de dinero. No es mucho, pero todo ayuda. ¿Cuánto tiene que ser la diferencia de salarios? Y acá se recomienda que la diferencia de salario sea de por lo menos 400 euros para que tenga sentido este cambio. En nuestro caso lo hicimos porque yo trabajo a tiempo completo y Agus está trabajando con lo que sería mini jobs, que no pagan impuestos, entonces no tiene reducciones y por eso es que básicamente ella no paga más impuestos, pero yo pago menos. Y luego sigue la Steuer Class clase 6, que es para personas que tienen 2 o más trabajos, que este ya es independiente de tu estado civil. Y para ir terminando con este video, queremos hacer un extra y contarles sobre algunas cositas que también aparecen en el recibo de sueldo y que también afectan o modifican al salario bruto, pero que no son en sí impuestos, sino que son más bien seguros. El más importante de todos estos seguros es el seguro médico o el Krankenversicherung. Es obligatorio en Alemania, al igual que en muchos países de Latinoamérica, y básicamente el valor de esto va a depender de varios factores, como ser tu edad, si tenés familia, entre otras cosas, pero que puede ser entre un 14 y un 15% del salario bruto. La mejor parte de esto es que uno no lo tiene que pagar todo reducido de su sueldo, sino que se reduce una parte del sueldo y la otra parte la paga la empresa. Otro seguro es el seguro de jubilación o Renteversicherung. Eso. Que corresponde a un 18,6% de tu salario aproximadamente, y la mitad lo pagas vos y la otra mitad se hace cargo la empresa, tu empleador o quien corresponda. El tercero de estos seguros es el Pflegeversicherung. Este es aproximadamente un 4% del salario bruto y al igual que el Renteversicherung se paga mitad el empleado, mitad el empleador, por lo que vos te descontarían solamente un 2% de tu salario bruto y el otro 2% lo pagaría el empleado. Y para que vean que este es un tema muy complicado, el significado de este seguro lo vamos a leer porque la verdad que cuesta mucho entender. Por eso nos demoramos tanto en subir este video. Yo creo que hace un año nos vienen pidiendo hagan algo sobre los impuestos, hablen del impuesto de la radio. Bueno, estuvimos estudiando hasta el día de hoy para hacer este video y hay algunos que todavía no nos acordamos, así que lo voy a leer. De hecho, yo hasta me junté con el contador de la empresa para preguntarle algunas cosas que no me quedaban claras y él me terminó ayudando, por suerte. Así que para que veas que estamos comprometidos, suscríbete. No voy a hablar hasta que no se suscriban. Modo capricho activado. Suscríbete, poné me gusta y seguimos. Ayuda. Es momento serio. Vamos. Ahora tiene que leer la palabra. El fleg. Ya, la mierda del momento serio. Dice que es el seguro de cuidados a largo plazo en Alemania. Es un sistema de seguro público que cubre los costos asociados con la atención a largo plazo para personas que necesitan asistencia debido a enfermedad, discapacidad o vejez. Ayuda a cubrir los gastos de atención domiciliaria, atención en residencias de ancianos y otros servicios relacionados con el cuidado. En cuarto lugar tenemos el seguro de desempleo o Arbeitslosenversicherung. Ese A2 de alemán sí que se puede ver. Y este corresponde a un 2,6% de tu salario y al igual que los anteriores, mitad lo pagas vos, mitad la empresa o el empleador. Como el nombre lo dice, este seguro básicamente se encarga de que si por algún motivo la empresa te echa o vos perdés el trabajo, por lo que sea, ya sea por un accidente o por diversas razones, vos obtengas cierto dinero por mes para tener lo necesario para poder vivir. Básicamente sería una ayuda del Estado a la cual vos estuviste pagando anteriormente. Y obviamente el tiempo que uno va a tener estas ganancias es limitado y cuando uno obtenga otro trabajo se le va a dejar de pagar esta ayuda. Y por último tenemos el seguro de accidentes o Unfall. Es que no me sale la palabra seguros. Versicherung. Unfallversicherung. Este seguro lo tiene que pagar el 100% la empresa, es decir, a vos no te reducen nada de tu salario y también va a depender de qué trabajo tengas. Obviamente en los trabajos en los que se corre más riesgo, la empresa va a tener que pagar un poco más, en los que se corre menos riesgo, como en un trabajo de oficina, es mínimo este pago.
Y como para concluir un poco con toda esta información que sabemos que es mucha, si es necesario pueden volver a ver el video, anótense las cosas importantes o lo guardan para cuando lo necesiten. Vamos a hacer una especie de resumen o pequeñas aclaraciones para que les queden claros algunos conceptos. En primer lugar, entonces, en lo que serían impuestos libres sobre el salario, obligatoriamente hay que pagar el impuesto de radio y televisión. Y por otro lado, los impuestos sobre el salario bruto, que estos uno no se tiene que preocupar por pagarlos porque ya vienen deducidos directamente del salario a la hora de cobrar. Pero no todas las personas lo pagan porque existen diferentes tipos de contratos que, como ya les hemos contado en este video y a lo largo de videos anteriores, no todos los contratos de trabajo pagan los impuestos. O sea, el contrato de mini job, que es como el contrato más básico, ¿no? O de menos carga laboral. Es el que menos carga laboral tiene. Bueno, es específico hasta cuántas horas por semana se puede trabajar y obviamente lo que uno gana en esos mini jobs al trabajar poco es bastante menos, pero esos son libres de impuestos. Por lo tanto, todo esto que comentamos sobre el salario bruto no lo tenés que tener en cuenta porque no es algo que te perjudique a vos. O sea, lo que vos ganás en un mini job es lo que a vos te llega. Lo que sí, por más que tengas un mini job, tenés que tener un seguro médico. Y después, dependiendo el tipo de contrato laboral que tengas, va a depender también el porcentaje de impuestos que pagues. Quizás pagas todo lo que te mencionamos a lo largo de este video o quizás pagas algunos sí, algunos no, porque estos que comentamos hasta ahora son más que nada para un contrato full time. Y por último, para darles una idea de la diferencia que suele haber entre el salario bruto y el salario neto, en nuestro caso en particular es de aproximadamente 2/3. Ejemplificando, eso quiere decir que si vos ganas bruto 3.000 euros, neto, es decir, al bolsillo, van a llegar 2.000. Esperamos haber sido lo más claro posible a lo largo de todo este video porque la idea del canal es ayudarlos a que estas cosas que a nosotros en algún momento nos fueran complicadas les sean mucho más simples a ustedes. Así que bueno, si tienen dudas, por supuesto que lo pueden dejar en los comentarios. Si quieren aportar alguna información, si nos equivocamos en algo, por favor háganlo en los comentarios. Siempre que sea con respeto, los comentarios son más que bienvenidos. Y tengan en cuenta que hay mucho más para hablar sobre impuestos, pero quisimos hacer este primer video como para hacer una introducción, pero después hay mucho más para hablar, como por ejemplo la declaración de impuestos, cómo calcular cuánto tengo que pagar de impuestos dependiendo de mi salario. Bueno, hay mucho para hablar que lo estaremos haciendo más adelante, no sé cuándo. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, dejen me gusta, comentario y también los invitamos a que se suscriban al otro canal que abrimos que se llama Agu Fontana Vlogs, en donde les compartimos vlogs diarios de nuestra vida acá en Alemania. Es un poquito más informal, pero nos van a ver en nuestro día a día. Les mandamos un beso grande. Si este video les sirvió, compártanlo, hagan todo lo que ya saben y nos vemos el próximo domingo con un videito nuevo. Chao. Suscribite. Adolfa, decirles que se suscriban. Te estoy observando.